¿Alguna vez has sentido que lo estabas haciendo todo bien con una mujer, que las conversaciones fluían, que te respondía con emoción, que te buscaba, que te miraba como si fuera su centro? Y de pronto, sin explicación lógica, su interés empezó a desvanecerse. Los mensajes se volvieron fríos, las respuestas más lentas, las excusas más frecuentes. Te viste esperando un hola que nunca llegó, revisando su última conexión, recordando cada palabra que dijiste por si cometiste un error fatal. Te invadió la ansiedad, el vacío, la sensación de que algo se rompió y no sabes exactamente en qué momento ocurrió. Y lo peor es que en medio de tu confusión, ella ya estaba sonriendo los mensajes de otro, mientras tú seguías atrapado en tu cabeza, deseando volver atrás, corregirlo todo y hacer que ella te vea como antes. La verdad, hermano, es que esa escena se repite todos los días y la mayoría de los hombres no entienden qué pasó realmente. Se flagelan, se echan la culpa y terminan mendigando atención como si eso pudiera recuperar la conexión perdida. Pero aquí es donde entra el pensamiento estratégico. Porque Maquiavelo, aunque escribió sobre el poder, dejó enseñanzas que pueden aplicarse perfectamente a las dinámicas de atracción. Él entendía que el poder no se mantiene desde la necesidad, sino desde la percepción, desde la gestión inteligente del deseo, del misterio, del desapego emocional. Y cuando un hombre actúa como si ya lo hubiera conseguido todo, como si la mujer fuera un trofeo seguro, comete el error más caro de su vida, volverse predecible. Las mujeres no pierden el interés porque sí. No es magia negra ni brujería. Es biología, es psicología, es percepción. Y lo más brutal de todo esto es que muchas veces ellas no lo hacen conscientemente. Solo empiezan a sentir que algo se apagó. Que esa chispa inicial se convirtió en rutina. Que ya no te tienen que conquistar, que ya no tienen que preguntarse si te importan, porque tú mismo te encargaste de darles toda la certeza del mundo. Le quitaste el juego. Le quitaste el reto. Y lo que pierde reto, pierde valor. Así funciona su mente, y si no lo entiendes, vas a seguir repitiendo el mismo ciclo, una y otra vez, hasta que te canses de ser tú el que siempre sale herido. Maquiavelo lo escribió de otra forma, pero el principio es el mismo, lo que se da por sentado, se desprecia. Y es que el verdadero poder en una relación no lo tiene quien más da, sino quien sabe cuándo retirarse. El hombre inteligente no reacciona con desesperación cuando ella se aleja. No busca, no ruega, no llora. Observa. Y luego actúa desde la frialdad emocional, desde la lógica, desde la reconstrucción de su propio valor. Porque sabe que la atracción no se mantiene desde la persecución, sino desde el magnetismo. Y eso, hermano, se construye en silencio, con elegancia, con una presencia que no suplica, sino que impone respeto sin tener que decir una palabra. Este video no es para los que quieren seguir siendo víctimas de las emociones. Es para los que están listos para despertar. Para mirar con ojos nuevos lo que antes dolía y entenderlo como una lección de poder personal. Vamos a desarmar la pregunta que muchos se hacen en secreto: ¿por qué pierden el interés? Pero más importante aún, ¿qué hace un hombre verdaderamente despierto después de que eso ocurre? Porque ahí es donde se define quién eres. No cuando todo va bien, sino cuando ella empieza a retirarse y tú decides si te conviertes en otro más que ruega, o en el hombre que se vuelve imposible de ignorar. Y si alguna vez has sentido esa caída en seco, si alguna vez una mujer cambió de actitud sin razón aparente, si sientes que algo se rompió sin que tú lo hayas buscado, entonces este mensaje es para ti. Porque te voy a mostrar cómo opera su deseo, cómo reacciona su subconsciente ante ciertos comportamientos y cómo puedes recuperar no solo tu poder en la relación, sino algo aún más valioso, tu dominio sobre ti mismo. No más ansiedad, no más noches revisando mensajes, no más imaginar escenarios que no van a suceder. Este es el punto en el que rompes el patrón. Donde entiendes lo que antes solo dolía. Y donde recuperas la ventaja desde dentro. Así que quiero que me escribas en los comentarios: ¿te ha pasado? ¿Te han dejado en visto? ¿Te han hecho sentir reemplazable? Cuéntame. No por morbo, sino porque vamos a construir comunidad desde la verdad. Desde la experiencia. Aquí no juzgamos. Aquí transformamos.
Tu historia puede ser la de miles más. Así que escríbela abajo y que comience este despertar. Porque al final del día, el que domina su emoción, domina el juego. Y el que entiende el deseo femenino desde la estrategia, no suplica amor, lo provoca. No ocurre de la noche a la mañana. No es como si un día ella te mira con deseo y al siguiente ya no le importas. Es mucho más sutil, casi imperceptible al principio. Empieza con pequeños cambios, una respuesta que tarda más de lo habitual, una mirada que antes era luminosa y ahora parece ausente, un te escribo luego que se convierte en un silencio de horas. Tú lo sientes, pero no quieres aceptarlo. Tu instinto lo detecta como un animal que presiente el terremoto antes del temblor. Sabes que algo se está moviendo, pero te aferras a la ilusión de que todo sigue igual. Porque duele más aceptar la pérdida que vivir en la negación. Pero hermano, ese es el momento exacto en el que los hombres se dividen, los que caen en espiral y los que despiertan. Ella no cambia porque sí. No es que un día se levante y decida que ya no le gustas. Es que su percepción cambió. Lo que antes era fuego, ahora es tibieza. Y muchas veces, no porque tú hiciste algo malo, sino porque dejaste de hacer lo que hacía que ella te deseara. El misterio desapareció. La tensión murió. Te convertiste en una certeza, en un lugar cómodo, en un sofá emocional donde ella ya no tiene que esforzarse. Y lo que no se esfuerza, no se valora. Así de cruel. Así de biológico. No se trata de jugar con sus emociones, se trata de no suicidar el deseo con tu necesidad de controlarlo todo. Porque cuando una mujer siente que ya no necesita ganarte, su mente empieza a explorar opciones donde sí tenga que hacerlo. Ahí es cuando empieza la fase de comparación silenciosa. No lo dice, pero en su cabeza empieza a hacer una auditoría emocional. Evalúa cuánto se emociona con tu mensaje versus el de ese otro tipo que no la busca, pero que le dejó pensando. Compara la seguridad que le das contigo con la adrenalina que le provoca a alguien más. No porque quiera reemplazarte, sino porque su naturaleza busca emoción, novedad, reto. Y si tú ya no eres eso, entonces, lentamente, comienzas a evaporarte en su mundo emocional. Dejas de ser su centro. Te conviertes en fondo. Y lo peor es que tú, en vez de cambiar la dinámica, en vez de despertar, redoblas tu error, das más. Más mensajes, más atención, más disponibilidad. Como si el exceso fuera la cura. Como si dar más de lo mismo solucionara lo que se rompió por repetición. Aquí es donde la mayoría se destruye a sí misma. No entienden que el deseo no se suplica, se cultiva. Que el misterio no se fuerza, se construye desde el respeto propio. Y que cuando una mujer empieza a perder el interés, la respuesta no es correr detrás de ella, sino mirar hacia adentro y preguntarte, ¿cuándo fue que dejé de ser interesante? ¿Cuándo cambié el juego y me volví predecible? Porque Maquiavelo lo sabía, el poder nunca debe volverse aburrido. El príncipe pierde su trono no cuando comete errores, sino cuando olvida lo que lo hizo grande al principio. ¿Y tú, estás listo para ver lo que sigue sin justificar su indiferencia ni rogar por su atención? ¿O vas a seguir mintiéndote con la esperanza de que vuelva a ser como antes? Hay un momento en que el hombre, en su intento por ser bueno, por demostrar que vale la pena, por asegurar a la mujer que tiene enfrente, comete el crimen más letal contra el deseo. Deja de ser él y comienza a convertirse en una extensión de lo que ella quiere. Cambia sus decisiones por aprobación, su opinión por conveniencia, su esencia por validación. Y lo más trágico es que cree que eso es amar. Cree que eso es cuidar la relación. Pero lo que está haciendo, en silencio, es cavar su propia tumba emocional. Porque el deseo femenino no florece donde hay obediencia ciega ni predictibilidad extrema. Florece donde hay tensión, reto, admiración. Lo demás es rutina disfrazada de amor. El error silencioso no es que la trates bien, no es que la valores, no es que la cuides. El error es que te olvides de ti mismo en el proceso. Que empieces a girar alrededor de su mundo, de su tiempo, de sus emociones, como un satélite sin gravedad propia. Porque ahí es cuando dejas de ser el sol y te conviertes en un reflejo pálido. Cuando ella nota que ya no necesitas tus planes, tus espacios,
tus reglas, sino que todo lo adaptas a su comodidad, el respeto se debilita. Y cuando el respeto se debilita, el interés se cae. No importa cuánto des. No importa si eres fiel, atento, detallista. Si no tienes centro propio, si no tienes dirección propia, si no sabes decir no, no representas desafío emocional alguno para su inconsciente. Y esto no lo digo para que actúes como idiota. Lo digo para que entiendas que un hombre con dirección vale más que un hombre con desesperación. Que hay una diferencia brutal entre amar con fuerza y amar con miedo. Entre dar desde la plenitud y dar desde la escasez. Porque Maquiavelo lo sabía, el poder que se arrodilla para mendigar atención no es poder. Es servidumbre. Y no hay deseo que sobreviva en un trono vacío. Ella no quiere un esclavo emocional. Quiere a alguien que pueda liderarse a sí mismo. Que pueda mirar al mundo a los ojos y decir, este soy yo, y no necesito que me elijas para seguir siendo. Muchos hombres arruinan relaciones sanas no por ser malos, sino por perderse en el laberinto de querer agradar. Se vuelven adictos a complacer, pensando que eso los hará más indispensables. Pero lo que los hace indispensables no es su docilidad, sino su autenticidad. Su capacidad de sostener una opinión firme, una visión propia, una vida con propósito. Cuando sacrificas eso en el altar del para que no se vaya, ya te perdiste a ti mismo. Y si tú te pierdes, ella también se pierde en ti. Porque ya no sabe con quién está realmente. Ya no hay contorno. Ya no hay fuego. Solo hay un hombre confundido, asustado, que camina de puntillas por miedo a romper algo que ya está roto. Y aquí viene el contraste brutal. Cuando ella siente que tú eres capaz de vivir sin ella, no desde el orgullo, sino desde la plenitud, entonces empieza a verte con otros ojos. Porque recuperas algo que casi nadie tiene, dirección propia. Energía masculina bien plantada. Presencia real. Y no se trata de ignorarla ni de manipularla. Se trata de volver a ti, de tomar decisiones alineadas contigo, no con tu miedo al abandono. Porque como decía Maquiavelo, el que intenta agradar a todos termina siendo despreciado por todos. Especialmente por quien más desea que lo vean con admiración. Y ahora, aquí estás tú. Frente a esa línea invisible que separa al hombre que se deshace por no perderla, del que se reconstruye por no perderse a sí mismo. ¿Cuál vas a ser tú? El hombre inteligente no suplica. No persigue. No se arrastra. El hombre inteligente observa. Escucha. Detecta. Y cuando siente que el interés de una mujer comienza a enfriarse, no intenta forzar el fuego con más leña de dependencia, sino que retrocede con elegancia para volver a su núcleo. Porque entiende una verdad que cambia el juego, nada atrae más que el silencio de alguien que no necesita gritar para ser recordado. No busca explicaciones dramáticas. No pregunta qué hice mal. No escribe párrafos interminables tratando de justificar su presencia. Porque sabe que el verdadero error sería perderse a sí mismo solo para que alguien más no se vaya. Cuando una mujer empieza a alejarse, la mayoría de hombres entran en modo pánico, más mensajes, más detalles, más demostraciones desesperadas de que todavía están ahí. Pero el hombre que ha estudiado la psique femenina y que ha leído entre líneas los tratados de poder que Maquiavelo dejó al mundo, sabe que la retirada estratégica no es una derrota, sino una provocación sublime. No se trata de jugar con ella, sino de volver al trono que nunca debió ceder. De reconstruir su valor sin depender de validación externa. Porque el problema no es que ella pierda interés. El verdadero problema es que tú dejes de tenerlo en ti mismo. El hombre inteligente se convierte en su propio proyecto. Se lanza de lleno a su cuerpo, a su negocio, a su lectura, a sus hábitos. No para darle celos, sino porque ha entendido que cuando uno se vuelve más valioso para sí, se vuelve automáticamente más valioso ante los demás. Su foco no está en recuperar a quien se distrae, sino en convertirse en alguien imposible de ignorar. No por palabras, no por promesas, sino por presencia, por energía, por magnetismo. El tipo de magnetismo que no se pide, que no se suplica, que simplemente se impone por sí solo. Y es ahí donde ocurre la magia. Porque mientras los demás se debilitan rogando,
el hombre que se repliega con honor se convierte en un misterio. Y el misterio es el lenguaje más poderoso de la atracción femenina. De pronto ella empieza a pensar, ¿por qué ya no me escribe? ¿Estará con alguien más? ¿Le dejé de importar? Y cada una de esas preguntas activa en su mente algo que ni ella misma controla, la percepción de valor. No por manipulación. Por estructura psicológica. Por instinto. Maquiavelo lo habría explicado así: el poder no se entrega. Se recupera. Y eso es lo que el hombre inteligente hace: no discute, no persigue, no convence, recupera su centro y deja que el vacío haga el trabajo que su presencia ya no debe hacer. No se trata de jugar, se trata de liderar. De marcar la diferencia entre quien suplica atención y quien irradia presencia. Entre quien espera que lo elijan y quien se vuelve una elección inevitable. Y es que cuando un hombre es capaz de sostenerse en su eje sin temblar por el abandono, proyecta algo que escasea en este mundo: fortaleza emocional. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo va bien. Pero el verdadero carácter se revela cuando las cosas se enfrían, cuando el silencio se instala, cuando la distancia se hace incómoda y tú no te mueves de tu trono interno. Eso, hermano, es lo que hace que una mujer vuelva a mirar. Y no solo mirar, sino mirar con otros ojos. Pero nada de esto funciona si tú lo haces esperando un resultado inmediato. El hombre inteligente no actúa por reacción. Actúa por respeto. No porque quiera manipular la situación, sino porque se ha jurado nunca más perderse por nadie. Nunca más regalar su poder a cambio de una caricia momentánea. Y en ese momento, curiosamente, es cuando todo cambia. Porque el interés femenino puede ser volátil, sí, pero también es profundamente reactivo al valor interno. Y ese valor se recupera, no rogando, sino recordando quién eras antes de olvidarte por amor. El hombre que de verdad entiende el juego nunca compite con otros hombres por la atención de una mujer. Porque no está en la misma liga. Porque mientras los demás intentan brillar con fuegos artificiales baratos, él se convierte en la oscuridad que atrae por lo que no muestra. No está publicando indirectas. No está llenando historias con mensajes disfrazados. No se obsesiona con si ella lo vio o no lo vio. Porque sabe que el silencio que proviene del poder siempre suena más fuerte que cualquier grito de necesidad. Cuando ella pierde el interés, él no corre tras ella. Corre hacia su destino. Hacia su visión. Hacia la versión de sí mismo que había descuidado por andar demasiado pendiente de lo que otros piensan. Y aquí está la trampa que rompe al 99% de los hombres: creen que cuando una mujer se va, su valor baja. Pero no entienden que el valor no se mide por presencia externa, sino por convicción interna. Que no se trata de quien te quiere hoy, sino de cuánto puedes sostenerte tú mismo mañana. El hombre inteligente no busca validación en lo que se aleja, sino que se convierte en el tipo de hombre al que nadie quiere perder. Y eso no se finge. Se construye. Día a día. En cada decisión. En cada renuncia al drama. En cada paso que da en silencio mientras los demás solo saben hacer ruido. Las mujeres, aunque nunca lo admitan abiertamente, observan. Y cuando notan que un hombre que antes estaba tan disponible, ahora está enfocado, centrado, impredecible, algo en ella se activa. No porque tú estés haciendo algo específico para recuperarla, sino porque has dejado de hacer todo aquello que te hacía invisible. Y eso, hermano, es lo que realmente recupera su atención, que ya no la necesitas. Que estás dispuesto a perderla si eso significa no perderte a ti. Que no estás dispuesto a cambiar tus estándares ni a suavizar tu esencia para agradar. Que has dejado de ser una opción para convertirte en una consecuencia inevitable. Y aquí es donde aparece uno de los principios más profundos del pensamiento maquiavélico: el poder verdadero no busca ser reconocido, simplemente existe. Cuando dejas de intentar ser deseado y te concentras en ser sólido, consistente, valioso, el deseo empieza a seguirte. No por seducción superficial, sino por percepción inconsciente de autoridad emocional. Porque las mujeres sienten, aunque no lo entiendan racionalmente, cuando un hombre se ha reconstruido en el silencio. Lo notan en cómo hablas. En cómo caminas. En cómo respondes o no respondes. En cómo no te doblegas.
En cómo ya no estás ahí para complacerlas, sino para caminar con quien de verdad entienda tu energía. Y eso las desarma. Porque mientras la mayoría de hombres juega a complacerlas para que se queden, tú te conviertes en una prueba viviente de que puedes seguir con o sin ellas. Eso no es arrogancia. Eso es fortaleza. Eso es integridad masculina. Eso es poder real. Y ahí es cuando todo se invierte. Cuando ella empieza a enviar señales. Cuando pregunta por ti. Cuando empieza a reconstruir puentes mentales que antes quemó sin pensarlo. Porque ahora el que tiene la última palabra eres tú. No por ego, sino porque tú sí hiciste el trabajo que ella evitó hacer, volver a ti. Así que grábate esto en la mente: cuando una mujer pierde el interés, lo único que debes hacer es no perderlo tú. No pierdas el foco. No pierdas tu rutina. No pierdas tu hambre de evolución. No pierdas tu dignidad. Porque el mundo le pertenece a los que siguen adelante cuando otros se detienen a rogar. Y si de verdad quieres que ella vuelva a mirarte con otros ojos, no le grites tu valor. Hazlo tan evidente que incluso en tu ausencia, te siga buscando. ¿Y si te dijera que lo peor que puedes hacer cuando una mujer pierde interés es buscar respuestas fuera? Que no es su culpa, ni la de otro tipo, ni de las circunstancias. Que la verdadera causa de que ella se alejara no está allá afuera, sino en esos momentos donde tú mismo te empezaste a olvidar. Donde dejaste de desafiarte. Donde te volviste predecible incluso para ti. Donde te resignaste a existir en automático mientras soñabas con una conexión que exigía presencia, poder y presencia masculina real. Porque la verdad es esta: ella no se fue por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de ser. Y cuando entiendes eso, todo cambia. El hombre despierto no se lamenta. Se reconstruye. No pregunta por qué ella cambió, sino en qué momento dejé de impactar. Porque no importa cuántos mensajes leas, cuántos consejos sigas, cuántos videos consumas. Si tú no recuperas esa parte salvaje, esa energía indomable, esa vibra que no se disculpa por ser intensa, vas a seguir repitiendo el mismo patrón con diferentes nombres. Vas a seguir perdiendo el interés de mujeres, porque perdiste el tuyo en ti mismo. Y eso se huele. Se nota. Se siente. Por eso el cambio no empieza en ella. Empieza en el espejo. Pregúntate hoy mismo, sin excusas ni poses, ¿quién era yo cuando ella me miraba como si fuera su mundo? ¿Y en qué momento me convertí en paisaje? ¿Qué partes de mí apagué para acomodarme? ¿Qué deseos reprimí para no incomodar? ¿Qué silencios tragué para no perderla y me terminé perdiendo yo? Porque solo cuando puedas responder eso con brutal honestidad, vas a poder elegir no repetirlo. Y ahí, en ese punto exacto donde ya no te vendes por migajas de atención, empieza tu nuevo capítulo. Uno donde no necesitas que ella regrese, porque ya regresaste tú. Y ahora dime, ¿realmente fue ella la que cambió? ¿O fuiste tú quien bajó la guardia, dejó de desafiar, se volvió predecible? ¿Fuiste tú quien perdió esa presencia que hacía que su mirada brillara diferente, que su cuerpo se tensara solo con escucharte, que su alma sintiera que estaba frente a algo que no podía controlar? ¿Estás tan seguro de que ella se fue, o solo volvió a ser lo que siempre fue cuando tú dejaste de ser lo que la encendía? ¿Qué tanto de lo que hoy reclamas en ella, alguna vez cultivaste en ti? Y más importante aún, si mañana tuvieras otra oportunidad, ¿actuarías desde el hambre o desde el poder? ¿Desde la necesidad o desde el magnetismo? ¿Desde la vieja historia o desde una nueva narrativa donde tú dejas de buscar ser elegido y comienzas a convertirte en la opción inevitable? Porque al final, hermano, no se trata de ella. Se trata de lo que tú permites, de lo que tú proyectas, de lo que tú te atreves a hacer. Y eso no necesita gritar. No necesita rogar. Solo necesita despertar. Así que respóndeme en los comentarios con una sola frase si llegaste hasta aquí. Yo no suplico ser elegido. Yo me convierto en el destino. Porque esa frase no es para mí, es para ti. Y para cada hombre que está listo para dejar de ser olvidado y empezar a ser recordado como una tormenta que jamás pasa desapercibida.